La palabra que había pedido para esta noche y que está dentro de los planes del desarrollo para este tiempo del Consejo de Pastores tiene que ver con iglesias saludables. Pues bien, yo no voy a predicar de eso. La verdad que voy a compartir algo que el Señor ha puesto en mi corazón, que también he compartido en otros espacios, una palabra para este tiempo. Y cuando estaba preparando para el mensaje de esta noche, no me podía salir de ahí, entonces, nada. Así que, de todas maneras, usted a la salida puede pedir que le devuelvan la entrada. Pero nada, vamos ya a la palabra del Señor. La palabra es después de esto. Después de esto. Somos todos bien conscientes del tiempo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Y de lo que hemos vivido en los últimos 2 años. Y Dios nos ha metido en estas diferentes crisis, situaciones, que no son únicas. O sea, la humanidad, desde que es humanidad, siempre ha tenido problemas, situaciones, pestes, guerras, todo tipo de cosas, pero esta es la que nos toca vivir a nosotros, ¿no es cierto? Entonces lo que buscamos es entender estos tiempos, estos momentos que nos toca vivir, no solo en lo personal, sino también como iglesia del Señor. Y cuando tratamos entonces de ver lo que el Señor tiene y lo que el Señor quiere decirnos, de hecho cosas que entendemos, otras que ni entendemos, pero lo que sí es cierto y podemos afirmar con toda certeza es lo que el Señor le mostró a Juan cuando estaba allá en su crisis personal y ministerial en la isla de Patmos. Dios no tuvo mejor idea que hacerle un culto especial para Juan y mostrarle que Él estaba en el trono. Juan no entendía demasiado lo que pasaba, pero le fue suficiente. Y espero no sea suficiente a nosotros saber que el Señor sigue en el trono. Que el Señor sigue en el trono. Así que en estos tiempos yo quisiera que vayamos al libro de Joel. Vamos a caminar un poquito por ese libro, porque justamente esa palabra que Dios le da a Joel, ese momento histórico, era un momento también de dificultades, de crisis, de adversidad. Y Dios viene y habla y nos muestra ahí el libro algunas cosas que quisiera en esta noche podamos traer nuevamente a nuestra memoria. Joel 1, versículos 2 y 4. Joel 1, versículos 2 y 4. Dice, oigan esto, ancianos del pueblo, presten atención, habitantes todos del país. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante en sus tiempos o en los de sus antepasados? Esto es interesante, una nota al margen, ¿no es cierto? Cada uno cuando le toca vivir la crisis cree que es la única, ¿no? Pero bueno, sigamos. Y entonces describe algo de lo que estaba aconteciendo. Lo que dejaron las langostas grandes, lo devoraron las langostas pequeñas, lo que dejaron las langostas pequeñas, se lo comieron las larvas, lo que dejaron las larvas, se lo comieron las orugas. Una manera muy poética de describir una crisis verdaderamente terminal. Una manera de decir, nada ha quedado en pie. Empezamos por
las grandes langostas y cada uno fue comiendo. Llegamos al final hasta que lo poquito o nada que quedaba, hasta la oruga se lo comió. Una manera de describir el tiempo, y es bueno que lo entendamos, la circunstancia que estaban viviendo. Porque justamente en medio de esas circunstancias es que luego el Señor les va a hablar. Allá en el versículo 12 del mismo capítulo 1, parece que estuviéramos leyendo el diario del día de hoy. La vid se marchitó, languideció la higuera, se marchitaron los granados, las palmeras, los manzanos, todos los árboles del campo. Y esta manera en que lo traduce la Nueva Versión Internacional es majestuosa. Y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. En épocas de crisis, en épocas donde todo parece que se viene abajo, en épocas de desconcierto, de desesperanza. Uno de los estudios que se ha hecho últimamente, de esos que veo, que no me acuerdo cómo se llaman, ahí que estudian las palabras que pone la gente y qué sé yo, dice que la palabra más mencionada tiene que ver con desilusión y desesperanza. Y según el libro de Joel, en el tiempo que estaban viviendo, dice que hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Claro, cuando vivimos tiempos difíciles, uno primero trata, ¿no es cierto?, de ponerle el pecho a las balas, trata de ver cómo se sale y le pone gana y energía y se pone las pilas, pero a veces las circunstancias son tales que se van agotando las pilas y llega el punto. Hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Situaciones extremas, difíciles de entender, de comprender, de vivir. No hace falta que diga que esto pinta de alguna manera nuestra propia realidad como sociedad, como país, pero también que afecta a las iglesias. Las iglesias no estamos en un termo. Pastores que en todo este tiempo han pasado circunstancias bien difíciles. Iglesias que se han cerrado, congregaciones, mejor dicho, templos que se han cerrado. La iglesia jamás se cierra, templos que se han cerrado. Hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Pero ahí viene la palabra en el capítulo 2, 28 y 29. Después de esto. Esa expresión tiene una fuerza. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos, visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En Dios siempre hay un después de esto. Aunque la langosta se coma todo, aunque haya desaparecido la alegría de la gente, aunque algunos nos vislumbren salidas, Dios siempre tiene un después de esto. Y esta palabra nos llega a nosotros hoy. Es interesante que es la misma expresión y el mismo pasaje que escoge Pedro para explicar el fenómeno de Pentecostés. Eran días también difíciles para la iglesia. Recordamos los discípulos, ¿no es cierto?, que van camino a Emaús, desilusionados, frustrados. Creíamos, pensábamos, suponíamos que este Jesús iba a entrar triunfante. Suponíamos que iba a cambiar las cosas, pero ahora murió.
Se acabó. Pero apareció el Espíritu. Y dice Pedro, esto que está pasando es lo que el Señor también dijo un día. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y a mí me gusta esa expresión de sobre toda carne, que rompe nuestros esquemas mentales y religiosos. Más de una vez uso esto en mis predicaciones, ¿no? De preguntar cuál es el límite de toda carne. Toda carne pentecostal, toda carne evangélica, toda carne católica carismática, toda carne cristiana. No sé, no tengo idea. Pero parece que cuando el Señor decide llevar a cabo su proyecto, no hay límite. No hay límite. Y en medio de la gran desesperación, en medio de la langosta comiendo de todo, o en medio de la desilusión de un Jesús crucificado, apareció una resurrección. Y vino el Espíritu y dijo después de esto. Y después de aquellos momentos de enorme frustración, dice allí en Hechos capítulo 8, los que se habían dispersado, la iglesia ahora perseguida. Felipe bajó a una ciudad. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Del endemoniado, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanados. Jesús había muerto, había quedado allí, frustraciones, desilusiones, pero apareció el poder de Dios. Y vino la resurrección. Y vino el Espíritu. Y fíjese cómo termina este pasaje en el versículo 8. Y aquella ciudad se llenó de alegría. En Pentecostés pasamos de aquello que dice Joel, que hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse, y de repente aparece el Espíritu Santo y aquella ciudad se llenó de alegría. Y si hay algo que Dios nos está diciendo en este tiempo y para este momento, es que estamos a las puertas de una verdadera manifestación gloriosa del Señor. Hay un después de esto. Por eso dice allí en Joel, y me disculpa que lo estoy paseando por el libro con toda intención, el libro de Joel, el Señor hará grandes cosas. No temas, alégrense, hijos de Sión. Él va a enviar, lo conocemos de memoria el texto, la lluvia, la de otoño, la de primavera, las eras se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino, ustedes comerán en abundancia, alabarán el nombre del Señor, que hará maravillas por ustedes. Capítulo 2, después de aquel capítulo que decía las langostas se comieron todo. Y la gente está totalmente frustrada y desilusionada, pero aquí vendrá el Espíritu, y porque el Espíritu viene después de esto, el Señor hará grandes cosas y ustedes comerán en abundancia. Amado pastor, querido consiervo, consierva, vienen tiempos de grandes cosas de parte de Dios. Y no es una exclamación de deseo. Dios me lleva a decir con toda certeza esta palabra. Dios restituirá lo que el enemigo nos sacó, quiso sacarnos en estos tiempos. Este es tiempo de restitución. Estamos pasando días de higueras marchitadas, de esperanza frustrada, de dolor, de desesperación. Pero Dios va a obrar conforme a su gracia, no conforme a nuestro merecimiento. Es tiempo de manifestación gloriosa y poderosa de Dios. Estamos comenzando un tiempo nuevo. Y más vale que nos demos cuenta, después de esto, cuando el pueblo del Señor estaba cautivo,
apareció allí Isaías diciendo, van a volver los rescatados del Señor y entrarán con cánticos de júbilo. Jamás el dolor tendrá la última palabra. Jamás la desesperación tendrá la última palabra. Jamás la muerte tendrá la última palabra. Aquellos que estaban cautivos, el Señor les dice, esto se va a terminar, porque volverán ustedes con alegría después de esto. Después de aquel cautiverio, venía la manifestación gloriosa del Señor. Y este tiempo es tiempo en que el Señor manifestará su presencia. Y quiero ser claro en esto, ¿no es cierto? Es tiempo de que el Señor manifiesta su presencia. No es para que venga el Señor, y yo acá tengo cierto problema, me permite acá un paréntesis del mensaje. Tengo problemas teológicos, pastorales, lo vengo repitiendo últimamente, con los que piden que el Señor venga. Yo sé que cantamos, ven Señor, ven Señor. Tengo una noticia, el Señor ya está. No quiero arruinarle el canto a nadie, pero ¿para qué vamos a pedir que venga el que ya está? Es una contradicción. Lo que pedimos es que se manifieste, que se muestre. El otro día viajaba de Neuquén a Buenos Aires, la semana pasada. Y estábamos allí, ¿no es cierto?, en el vuelo, y los que han volado saben que esto suele pasar. De repente alguien se descompone en el avión. Y entonces ahí la azafata llama y dice, si hay un médico en el avión, tenemos acá un pasajero que lo necesita. Lo hemos visto tantas veces cuando viajamos. Ahora, no llaman al médico, no le dice, a ver, si un médico puede subir desde la tierra a 10.000 metros de altura porque tenemos un problemita. El médico estaba ahí, está en el avión, está con todos los pasajeros. Solamente decimos, ya que está, mostrate, porque te necesitamos. Señor, mostrate, pues ya que estás, porque dijiste que ibas a estar no solamente con nosotros, sino en nosotros. Mostrate, manifestate, Señor. Y en este tiempo es un tiempo de manifestación gloriosa de parte del Señor. Y cuando el Señor se manifiesta, entonces esto es un lugar de bendición, es un lugar de búsqueda y encuentro con el Señor, es un lugar de manifestación de su gloria, es un lugar de vidas bendecidas, de vidas transformadas, porque allí donde el Señor se manifiesta, después de esto, hay gracia, hay poder, hay bendición, hay vida, hay gozo. Es el Señor manifestándose. Por eso dirá allí en Isaías, Señor, hablándonos, desafiándonos, levántate y resplandece, iglesia, que tu luz ha llegado y la gloria del Señor brilla sobre ti. Es cierto que las tinieblas cubren la tierra, pero hay una poderosa verdad, que la aurora del Señor brillará. Amados, estamos en este después de esto del Señor. Días de restitución, días de gracia abundante, días de manifestación de la gloria del Señor. Siempre hubo un después de esto. Después del diluvio vino el arco iris. Después del desierto vino la tierra prometida. Después del pueblo apóstata llevado al cautiverio,
apareció un remanente fiel. Después de la muerte vino la resurrección. Después de la iglesia frustrada, de la primera comunidad frustrada por la muerte de Jesús, vino Pentecostés. Después de la iglesia perseguida, vino una iglesia triunfante. Y al fin de los tiempos, cuando todo se termine, en el último después de esto, vendrá cielo nuevo y tierra nueva. Nunca ni la muerte, ni el dolor, ni la desesperanza, ni la frustración, ni la enfermedad serán la última palabra. Porque en cada circunstancia hay un después de esto de Dios. Y en este tiempo en que estamos viviendo, tan especial, yo quiero animarte, desafiarte a que esperes un después de esto. Y este es el tiempo. Esta es una línea que el Señor está marcando para este tiempo. El Señor nos está diciendo, amada iglesia, comienza un después. Y en este después, Dios se manifestará con toda gloria y poder. Serán días de manifestación gloriosa y poderosa de parte de Dios. Será día para la iglesia. Y queremos animarnos y desafiarnos y sentirnos desafiados por esta verdad, porque el Señor ha usado todo esto que ha acontecido. No quiero decir que lo ha mandado, no, pero ha usado todas las circunstancias para llevarnos a un tiempo nuevo. Y lo que pensábamos que era una crisis terminal y muchas veces ni sabemos cómo seguir o qué hacemos y demás, y las pérdidas que hemos tenido, sin embargo, Dios viene y dice, tranquila iglesia, esto no es el final ni muchísimo menos. Después de esto, derramaré abundantemente el Espíritu y manifestaré mi gloria. Iglesia, como decía el profeta, levántate y resplandece. El Señor está marcándonos un después. Un después de la iglesia, de líderes superungidos, nace la iglesia de cuerpo. Es el después de esto. Hoy estamos comenzando a ver la iglesia como cuerpo, como familia. Si algo nos llevó la pandemia, ¿no es cierto? Muchas cosas que pensábamos que eran necesarias para la vida de la iglesia nos llevó a ser comunidad donde estábamos, en las casas, en los hogares, encerrados. Templos cerrados, la iglesia jamás cerrada. Y aprendimos lo que siempre habíamos dicho, pero bueno, nos tocó experimentarlo. Ser iglesia en esas pequeñas comunidades, familiares, cercanas. Hay un después de esto. Después de una iglesia que busca el poder o que ha buscado poder y que ha llegado a pensar que a través del poder humano se transforma la sociedad. Vamos a llenar el Congreso de evangélicos. Así cambia la sociedad. Buena idea. Lástima que a Jesús no se le ocurrió. Nace la iglesia de influencia, que todavía sigue creyendo
que a través del poder transformador del Espíritu Santo, una sociedad puede cambiar, como la que leímos en Hechos 8, cuando con liberación, sanidades y proclamación poderosa del Evangelio, aquella ciudad se llenó de alegría. Esperamos que en este tiempo haya muerto la iglesia egoísta para que después de esto nazca una iglesia generosa, abierta a los demás. Una iglesia donde después de los adoradores profesionales nazca una iglesia que adora. Después de esto. Que después de una iglesia de misioneros profesionales nazca una iglesia misionera. Después de esto. Después de una iglesia activista, llena de actividades, nazca una iglesia con propósitos. Después de esto. El Señor ha trazado una línea. El Señor nos está llevando a un tiempo nuevo. Y cuando decimos tiempo nuevo, no estoy hablando acá de tremendas cosas que creo que sí van a seguir ocurriendo. Estoy hablando de cambios significativos en la vida de la iglesia. Porque algo tuvimos que aprender después de todo. Y el Señor va a aprovechar esto para hacer un cambio, como lo ha hecho muchas veces en la historia de la iglesia. Cuando veníamos, ¿no es cierto?, caminando con ciertas rutinas, el Señor sacude la iglesia. Pasó tantas veces. Y ahora pasa en nuestro tiempo. Y nos lleva a revisar lo que hacemos y nos lleva a confrontarnos con nuestras realidades. Y nos sacude hasta lo más profundo. Porque el Señor se ha propuesto hacer cosas tremendas, grandes, maravillosas después de esto. Quiero solamente desafiarte en esta noche a que puedas ponerle fe a esta palabra. Simple, sencilla, pero creer que estamos a las puertas de una manifestación gloriosa de Dios, que nos debe llevar a revisar nuestros ministerios, nuestras maneras de ser iglesia, nuestras maneras de hacer la misión, nuestras maneras de relacionarnos. Aprovechemos esta oportunidad que Dios nos da para dejar que Él obre con todo poder y gracia después de esto. Y que tal como prometió en Pentecostés, su Espíritu sea derramado sobre toda carne. Yo creo que esto no es solo para la iglesia, es también para nuestro país. Miramos humanamente y sabemos lo que miramos. Y ahí no podemos poner ninguna esperanza. Pero justamente el Señor nos llama como iglesia a que creamos que después de esto manifestará su gloria.
Y nuevamente Argentina verá la gloria de Dios. Yo quiero ser parte de esa iglesia. Quiero que el Señor me encuentre justamente allí, con fe, creyendo poderosamente en sus planes y creyendo que este amado Jesucristo obrará con semejante poder que transformará nuestras vidas. La iglesia y también nuestra querida Argentina, porque nada se ha escapado de su proyecto, ni nada se ha salido debajo de su trono. El Señor sigue adelante y nos dice: iglesia, levántate y resplandece, porque aquí, después de esto, verán la gloria del Señor.